Nasciele, ok, disculpa, Nasciele. Bueno, Nasciele, ¿qué nos puedes contar sobre Lamarck? ¿Quién fue y sus contribuciones? Pues fue el que dijo que, pues, o sea, no era como evolución como tal, sino que decía que los animales se adaptaban como a lo que tenían. Y el ejemplo es el de la jirafa, ¿no? Donde pues las jirafas tuvieron que crecer el cuello porque no alcanzaban como el alimento. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Te acuerdas? Creo que no estabas hasta el lunes, ¿verdad? No estuve, pero le di una leída a la presentación. Perfecto, muy bien, por lo menos. Y entonces, ¿qué más nos puedes contar de Lamarck, de algunas de sus contribuciones principales? Ay, ¿No te mm, acuerdas? pues así como que pueda decirle claramente, creo que no. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito, porque es una persona muy importante, vamos a hablar un poquito más. Y es de las personas que sí hay que saber un poquito más de él, como tenías razón de eso, de la evolución y de las jirafas, pero Lamarck es mucho más que eso. Y gracias, pero gracias. Entonces, Martín, ¿qué más podemos decir sobre Lamarck? Pues él fue de los que empezó a usar las claves dicotómicas para encontrar así géneros y especies. Sí, muy bien, fue una de sus más o menos contribuciones. Muy bien, ¿y qué más? También pues con eso del uso y desuso, también sacó leyes, bueno, sí, leyes, eh, en la que pues explicaba más o menos cómo se iba cambiando, cómo surgía una nueva especie, de acuerdo a aquel pensamiento en aquella época. Sí, sí, exactamente. Sí, nada más de Lamarck, creo que lo más importante de acordar y su gran contribución fue que él era una de las primeras personas de argumentar en favor de la evolución, aunque él tenía no estaba tan correcto en la manera, él sí estaba correcto en que hay evolución. Eso fue algo que más o menos abrió la puerta a Darwin y tenía la gente más consciente de que no todo es fijo. Y también era un gran botánico, gran zoólogo, hizo muchas contribuciones de otros grupos, floras, catálogos, él estaba colectando, descubriendo especies uso de, como primer uso de las claves dicotómicas de manera muy grande para un trabajo de las plantas de Francia. Sí, era mucho más de la evolución, pero normalmente es más conocido por eso de la evolución. ¿Y qué puedes decirnos? Pues vamos contigo, Vladimir, sobre qué es la selección. What is natural selection? Te pregunto en inglés, so you don't forget your English. ¿Qué es, Vladimir, la selección natural? Sí, hay que tener variación, porque si no hay variación, pues no hay nada de qué seleccionar, porque todo es igual. Hay que tener variación y qué más, aparte de tener variación. Sí, que tiene que ver alguna competencia por algo, eso sí es un factor. Y hay dos aspectos más, o ya tienes dos de los cuatro y las otras dos, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, más o menos sí, que esta variación da pues un beneficio en el éxito del individuo. Y acuérdense, el éxito biológico es el número de descendientes. So, sí, la variabilidad tiene que pues ya reflejarse en el éxito. Y falta un detallito, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Y qué más? Es con respecto a la variación. ¿Qué tipo de... Sí, eso es la palabra, heredar sus genes, que tiene que ser variación con base al genotipo, porque se acuerdan que hay variación de fenotipo, que es a veces controlado por el ambiente, pero la variación de genotipo también está controlado por los genes, y eso es lo importante, que la variación tiene que ser variación controlada por los genes. Eso no es como que ya por estar en un ambiente tiene algo. Hay que tener una base genética a la variación. Muy bien, eso sí es lo importante de Darwin. Y para Darwin, ¿qué era importante en una clasificación? Vanessa, para él, ¿qué pensaba era importante? ¿Estás ahí, Vanessa? Sí, aquí estoy, solo que estoy recordando. Ok, muy bien. Okay. So, cuando pensamos en Darwin, pensamos en la selección natural. Y cuando pensamos en su opinión sobre las clasificaciones, pensamos que Darwin reconoció que ¿qué era lo más importante? ¿No te acuerdas? No, es que no recuerdo si era en relación a la variación y la adaptación que tenía. Sí, un poquito más allá de eso. Entonces, Yoale, ¿podrías decirnos tú? No estoy segura. O sea, pienso en, o sea, que lo más importante para la clasificación era pues la morfología como tal del animal y la adaptabilidad que ésta tuviera en cuanto a su entorno, pero no estoy segura, la verdad no recuerdo. No, creo que no tanto eso pues refleja, pero creo que no es tanto así. Dos participantes subieron su mano, déjame ver, escojo entre uno de ellos. ¿Cuáles son? Entonces, vamos contigo, Laura. Ok, yo era más bien pregunta si se refería como a esta diferencia de que él también creía como que Dios tenía su plan perfecto, ¿no? Pero en realidad no. Cuando hizo su teoría se dio cuenta que iba más allá por las similitudes entre los seres vivos que existían. Y pues, no sé si es eso. Sí, un poquito, pues ahí vas, ahí vas. Entonces, Mara, adelante. Pues él creía que una clasificación siempre debía ser natural. Él de hecho decía classification all true classification is genealogical, algo así. Sí, sí, Él exactamente. siempre se refería que las especies cambian y las filogenias sí existen, pero pues siempre la clasificación debe de ser natural, más que Sí, artificial. sí, una clasificación como hablamos, sí, muchas gracias. Una clasificación, como hablamos, natural es una clasificación basada en relaciones. Y Darwin, sabiendo que todos los organismos estamos realmente relacionados, no nada más independientes y inventados por Dios de manera independiente, que tenemos algún parentesco, eso es lo importante de entender estas relaciones entre los organismos para las clasificaciones. Y como dijo Mara, all classification is genealogical or should be, que se debe de basarse en relaciones y no en caracteres a simple vista, como vimos las clasificaciones artificiales por usos o por hábito o por cierta característica. Lo importante en una clasificación es que se tome en cuenta
las relaciones de los individuos, de los géneros, de las especies. Y eso es algo que ya de lo que vamos a ver hoy, vamos a ir viendo más de la importancia que hoy en día, igual como dijo Darwin, era todas las clasificaciones que queremos proponer y aplicar son clasificaciones basadas en pues, relaciones entre los organismos y no en otros factores. Y por eso podemos decir que Darwin y Wallace, que no hay que olvidar de Wallace cuando hablamos de eso, pero que ellos fueron como los primeros como filogenéticos, las personas que realmente estaban proponiendo filogenias, porque antes de ellos, pues, no estaban realmente tan aceptados al árbol de la vida, pero ellos, pues, era su importante contribución. Bueno, ok, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus respuestas. Déjame compartir la pantalla y vamos a empezar a ver lo que tenemos para el día de hoy. Un segundito. Creo que ya pueden ver la pantalla. Así es, ¿verdad? Sí, Sí, ya sí. Déjame, eso es la segunda. Tengo dos presentaciones. Y dame un segundito. ¿Dónde está? Donde hoy, bueno, voy a hacer. Pensé que la tenía abierto, pero no lo tenía abierto. Ay, ¿dónde está? Discúlpame. Ay, estoy tan desorganizado. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Aquí están. Ok, ya estaba ahí abajo, ya lo tenía ahí. Entonces, hoy es el 2 de febrero, ¿verdad? Por lo menos eso. Sí. Eso es lo que vimos. Déjame hacerlo en grande. Wallace y Darwin, pues, eran los realmente precursores de la sistemática filogenética. Y como dijo, que las especies cambian, las filogenias existen y que las clasificaciones deberían de reflejar estas relaciones, las clasificaciones deben de reflejar las filogenias. Y aquí podemos ver que eso viene del trabajo de Darwin, que podemos ya entender cómo se cambia a través del tiempo los organismos, porque evolución es eso, evolución es un cambio dentro de una población, por el bueno, por el bien o a veces por el mal. Y cuando hablamos de evolución, hablamos de dos procesos, que uno es cladogénesis y el otro proceso es anagénesis. Y a mí me gusta mucho esta gráfica porque refleja para mi gusto muy bien cómo son las poblaciones, cómo es la evolución, cómo se puede ir cambiando de un minuto al otro lo que pasa dentro de una población. Y el proceso de cladogénesis es el proceso evolutivo en el que un linaje ancestral se divide en dos hermanos que evolucionan independientemente. Cuando hablamos de cladogénesis es como crear clados. Génesis es como crear. Y aquí podemos ver que hay un clado aquí, un grupo aquí, y aquí se divide en dos. Y aquí en el año 4 ya podemos ver que también que se divide en dos. Eso es cladogénesis. Es una evolución que está relacionada a la división de un linaje en dos linajes independientes. Y al contrario de cladogénesis, podemos hablar de evolución que pasa dentro de un linaje. Eso es un proceso progresivo dentro de un linaje que implica un cambio en la frecuencia genética entera en lugar de un suceso de bifurcaciones. Y aquí podemos, en el caso de esta población, ahí están los individuos, hay una mutación y hay una nueva característica y se puede ver como que esta mutación se va pues cambiando y se va
realmente poniendo mucho más frecuente en la población hasta que ya todos los individuos comparten esta característica y luego pueden ver que a través del tiempo esta característica que estaba en todos los individuos en este momento se va siendo reemplazado por otra característica y lo que vemos en la actualidad o en este punto de tiempo es que esta característica no cambia. So podemos ver que hay divisiones de linajes en dos o podemos ver que hay evolución a través de un linaje por diferentes características y aquí podemos verlo muy bien, como lo que vemos ahorita son 4 linajes con 4 características distintas y eso es característica hipotético, pero en un momento, en un ancestro común muy antes, ninguna de estas características estaban presentes. Esos son las dos. Es importante entender cladogénesis en contra de anagénesis. Y algo que no es la vida simplemente una serie de divisiones y bifurcaciones, que también hay evolución reticulada o una evolución que forma como un red. Y eso es, pues, un linaje forma a través de la fusión de 2 linajes ancestrales. Y es algo que hemos visto que algunas de hoy en día las eucariotas realmente tienen un ancestro que adquirió el cloroplasto. Realmente hay una reticulación y cuando lo entendemos y cuando vemos la evolución, eso podemos decir que aquí podemos ver las especies que hoy en día existen y eso es lo que observamos. Y todo eso que está atrás, no siempre sabemos qué pasó. Hay que hacer estudios para proponer una hipótesis sobre la evolución y la historia evolutiva de un grupo. Pero la evolución evolutiva de un grupo no consiste nada más en una serie de divisiones. También consiste de una serie de separaciones. Y estos linajes separados a veces se juntan de nuevo y muchas veces es muy difícil realmente descubrir la evolución verdadera de un grupo porque no estamos viendo lo que pasó en este entonces, pero hay métodos para tener unas ideas, pero eso es realmente la realidad de cómo funcionan las poblaciones. Aquí separan, a veces se separan y se toman sus propias trayectorias y se mantienen como especies distintas. A veces estas poblaciones se separan y se juntan de nuevo en algún momento y realmente estaban en cambio a ser especies distintas, pero lo que pasó en realidad es que no había tiempo suficiente para acumular un montón de cambios. Estas poblaciones de nuevo se juntan y ya forman de nuevo una sola población. La evolución, lo importante es que es súper complicado y no sabemos con precisión todo lo que ha pasado en el pasado. ¿Cómo evolucionamos los humanos? Algo también importante de entender es que aquí tenemos el chimpancé, aquí tenemos unos como intermedios, pero el chimpancé actual de hoy en día no es nuestro descendiente. Nosotros tenemos un ancestro en común con el chimpancé, pero nosotros no evolucionamos así del chimpancé de manera lineal. El chimpancé, igual que nosotros, tiene su historia y podemos tampoco decir que el chimpancé se evolucionó del humano. Todos nosotros, todos los primates que hoy en día existen, tienen un ancestro en común, pero no había necesariamente una serie de uno al otro. Pero lo que sí podemos decir que el chimpancé sí tiene algunas características ancestrales que estaban existiendo en los ancestros comunes que ya no están presentes en los humanos. Y es algo importante de acordar. La diferencia entre
ancestral y primitivo, que es un poquito relativo. So, en algunos de los individuos antiguos, pues tal vez en este ancestro común estaban ciertas características que ya no están presentes en los humanos, pero siguen presentes en el chimpancé. So, son características ancestrales que están en los ancestros de los dos. Ya después de Darwin, y ya mucha gente ya estaban de acuerdo con él, leyeron sus trabajos, sus argumentos y dijeron, eso sí tiene sentido, yo lo apoyo. Y había una serie de personas que son los darwinianos. Uno de los más importantes es Ernest Haeckel, que era un zoólogo alemán y era una de las primeras personas de hacer esto, de dibujar el árbol de la vida. Y algo interesante aquí es que no solo estaba dibujando lo que hoy en día existe, también estaba incluyendo algunos grupos que ya están extintos, que ya no existen. Él fue de las primeras personas de proponer este término ecología, que es la relación entre todos los seres vivos que compartimos, con que compartimos el mundo. Él empezó a usar esta palabra filogenia, que hoy en día, que es realmente la filogenia de un grupo, es la historia evolutiva de un grupo. Él empezó con estas palabras monofiléticos y polifiléticos, que vamos a estar viendo más al rato. Además, describió literalmente miles de especies de diferentes organismos. Él propuso el reino protista para todos estos organismos que no estaban contemplados por Linneo. So, él propuso este reino. Y esta filogenia que publica en 1866 es considerado como el primer filogenio total de la vida, que era una importante contribución. Además, fue un excelente artista. Yo no sé dónde encontró las horas de hacer todo lo que hizo, pero también tiene literalmente cientos de dibujos y pinturas súper detallados, aparte de todas las otras contribuciones que hizo. Son una persona muy importante. Y eso es nada más uno, como digo, podemos mencionar muchos otros durante esta época que estaban haciendo contribuciones, pero era uno de los más importantes. Ahora quiero mencionar otro pensamiento, otro como campo de pensamiento que es la nueva sistemática, también conocido como la biosistemática. Y de ellos podemos ver que hay un trabajo que publicaron en 1940. Ellos son algunos de los que estaban contribuyendo en este trabajo y podemos hablar de Julian Huxley. Él fue el editor del libro, hizo muchas contribuciones y para ellos lo importante era entender y siempre tener en mente que las especies son productos de evolución, de no salir de esta idea que las especies están cambiando, han cambiado y la evolución es un proceso dinámico y constante. So, las especies que estamos viendo hoy en día están bajo selección, hay competencia, hay todos estos factores. So, están en cada momento cambiando, no están fijos y los procesos de hoy en día son los mismos procesos que ellos tenían que estar sujetos a estos procesos desde hace muchos miles y millones de años. Que es importante no estudiar solamente un individuo, pero realmente meterse con poblaciones y entender la evolución a través de todo lo posible. Siempre hay limitantes, pero entre más evidencia también es mejor. Para una clasificación queremos tomar en cuenta la morfología, la genética, la anatomía, las células, comportamiento, desarrollo, que hay muchísima información y cuando es posible, lo que queremos hacer es contemplar
toda la información posible. No siempre es así. Normalmente nada más tenemos morfología. ¿Y qué hacemos? Pues si se puede también incluir genética, perfecto. Si se puede también incluir anatomía, perfecto, pero no realmente es práctico y posible para la mayoría de los grupos. So, morfología sigue siendo lo más importante, pero de ser posible, hay que incluir toda la información disponible y irlo buscando. Otra fuente, ¿alguna pregunta? Sí, nada más recapitulando esos puntos que nos acabas de mencionar son como lo que definirían a la biosistemática, lo que proponía Huxley. Sí, sí, más o menos eso sí. Este es como los tenets, lo que está atrás de la nueva sistemática. Esos son algunas de sus opiniones principales, de sus convicciones. Ok, gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, o que sea? No, todo bien hasta ahorita. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, podemos hablar de otro pues, campo de pensamiento que es el feneticismo, y la persona más asociada con el feneticismo es pues una persona que apenas murió hace que son 10 años, Robert Reuven Sokal, y lo importante para ellos era eso, que para llegar a una clasificación, más caracteres es mejor clasificación. Eso en este aspecto es parecido a otras clasificaciones que hemos visto. No queremos tener una clasificación que nada más se base en una sola característica. Lo importante también es que todos los caracteres poseen el mismo peso. No es decir que pelos son más importantes o menos importantes de glándulas mamarias. Todos los caracteres que se pueden usar pues ya tienen el mismo peso, y las clasificaciones se basan en una similitud total. Entre más parecida están dos organismos, supuestamente más relacionados están, y estas pues similitudes son las que vamos a usar para reconstruir las filogenias y para entender los grupos. Y es un campo de pues pensamiento no tan aceptado hoy. Eso era lo que dicen también taxonomía numérica, que era nada más de tomar en cuenta muchos caracteres y hacer árboles de distancia. Aquí podemos ya podemos decir que eso es para un estudio de enzimas, y podemos ver que estos dos que están así están muy relacionados en comparación de otros que tienen menos similitud, y ahí se van ya construyendo un árbol basado simplemente en similitud de alguna característica. Puede ser que morfología, anatomía, todo lo posible, o puede ser que en este caso nada más es un estudio de enzimas de los organismos, y es realmente un árbol de distancia. Entre más parecido están los organismos, más relacionados están. Y normalmente es así, porque normalmente podemos ver que si hay dos organismos que están muy parecidos, pues ya podemos pues, llegar a la conclusión que sí están emparentadas, pero no siempre es así. Hay otros factores de tomar en cuenta, porque ya sabemos que la convergencia existe, que las apariencias a veces engañan, y eso es uno de los defectos de la taxonomía numérica, que no toma en cuenta esos aspectos de convergencia. Ellos nada más están pensando en, como dice aquí, la similitud total de un grupo. Y hoy en día no está tan aceptado, pero tenía su momento y sus seguidores. Y aquí podemos ver cómo se llaman. Esto es un fenograma. Un fenograma es un dendrograma. Un dendrograma muestra las relaciones de un grupo, y en estos fenogramas
que están relacionando es la distancia. So podemos ver aquí que hay mucha similitud en las dos especies de ¿cómo se dice? Uperodon, pero no hay realmente mucha similitud entre ellos y esta especie que es como Nazca, ni lo voy a intentar. Nasica, pues ya, ¿verdad? Cosas que ya son. Pero eso es lo que dicen ahí. Un fenograma es el árbol filogenético que muestra las diferencias basados ven las relaciones basadas en diferencias y usan métodos de distancia y normalmente van a tener una escala de similitud y podemos ver que similares y no están y así se usan para entender las relaciones. Y aquí podemos ver otro de ellos que ya se notan aquí la similitud que en este momento que no hay absolutamente nada de similitud y aquí en este rango pues ya todos están totalmente similares. So, eso es la diferencia. So, aquí todo estaría similar. En estos tres estarían como la diferencia entre el organismo 1 y el organismo 3 sería como que sería como 80 más o menos, 85. So, podemos decir que la similitud entre ellos es como 85% similares. Y ahí se puede ver que aquí también y cómo se va cambiando a través del tiempo. So, eso, fenograma, porque vamos a estar hablando más de diferentes dendrogramas hoy. Ok, Tengo preguntas, una duda. dudas. Sí, yo tengo una duda. Cuando nos explicó que este tipo de árboles no muestra una convergencia, que las convergencias son como las analogías que tienen orígenes distintos, pero morfológicamente se pueden expresar igual. ¿Cómo es que se podrían observar las convergencias? Si esto no toma en cuenta convergencias, entonces, ¿cómo se expresarían? Simplemente dividiríamos, es decir, podría estar un organismo en el 1 y otro organismo, no lo sé, en el 15. ¿Podría representarse así? ¿Así estarían simplemente divididos? Sí, ahorita vamos a ver eso ahorita, en un segundito. Te voy a contestar mejor tu pregunta, pero aquí no consideran nada más similitud. So, regresando aquí aquí. Todos los caracteres tienen el mismo peso. Más caracteres, mejor clasificación. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio de las plantas y hay unos grupos que son suculentas y sabemos que la suculencia es una característica que se ha evolucionado muchas veces en diferentes grupos. Para un estudio de taxonomía numérica, nada más estaría suculento o no suculenta, pero no tomaría en cuenta cada convergencia, no tomaría en la historia evolutiva de esta característica, que es una de las críticas. Y vamos a ver ahorita un poquito más con la presentación que sigue, cómo lo pueden tomar en cuenta esta convergencia, porque sí, es algo muy importante, porque sabemos que la convergencia en la biología no es una excepción, que hay convergencia en muchísimas características genéticas, hay convergencia en anatomía, hay convergencia en la morfología. Y vamos a ver ahorita con la que sigue cómo se toma en cuenta esta convergencia para entender realmente qué es la verdadera historia evolutiva del grupo. So voy a estar contestándolo un poquito más en un segundito. ¿Algo más de... Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Algo más sobre Yo eso? solo quería hacer un comentario Adelante. sobre eso de nuestro propio árbol filogenético. Creo que es algo importante que debemos de comunicar porque mucha gente dice que la evolución no es cierto porque dicen, ¿cómo es posible que nosotros vengamos, por ejemplo, del chimpancé? Pero no es eso, es como usted dice, o sea, nada más compartimos el mismo ancestro en común. No es que nosotros seamos la misma especie, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante porque muchos con este argumento
dicen que la evolución no es posible. Entonces, no sé, sería algo padre compartir eso. Ambas. Sí, es importante. Y sí, eso es algo de tener en cuenta, porque no había una evolución lineal. Y lo que hoy en día, todos somos muy avanzados. Por ejemplo, incluso una alga que es realmente con caracteres ancestrales, la alga también tiene sus literalmente miles de millones de años de existencia, no miles de millones de años, pero vamos a decir 500 o más millones de años de existencia a nosotros, pero las algas muestran características ancestrales, pero nosotros no venimos de las algas que hoy en día existen, pero sí tenemos en algún momento, muy atrás, un ancestro en común. Sí, gracias por el comentario. Laura, ¿querías decir algo? Y nada más ahora en relación a lo que menciona Mara, me parece todavía curioso que le llamen teoría de la evolución, cuando con sistemática y filogenia, pues ya está bueno, no demostrado, pero gráficamente se puede ver que la evolución está. Y me parece claro. Sí, de acuerdo contigo. Otra cosa. Bueno, vamos a la segunda parte. Déjame cerrar esta y déjame entonces, dame un segundito. Vamos a ver. Ok, déjame asegurar que eso, sí, esto sí es. Bueno, después yo creo que hay que hablar de Willy Hennig. Y Willy Hennig, cuando hablamos de la taxonomía, yo creo que podemos decir que hay Linneo, que es como el padre de la taxonomía, que es el parteaguas por su sistema de clasificación aplicando los nombres pues binomiales que una especie va a tener, pues el nombre del género y también el pues epíteto específico, y también eso de tener una jerarquía para acomodar todos los organismos. Y podemos hablar luego de Darwin, que es uno de los más importantes por su concepto de su teoría de selección natural, de mostrar que la evolución sí existe y de dar ejemplos que realmente comprueba la existencia de la evolución y una manera de que se puede suceder. Y luego el otro, el número 3 de los meros de la sistemática, es uno que se llama Willy Hennig, que fue un alemán que sí también murió hace como 40 años. Y él tiene, pues, su campo de pensamiento se llama la cladística. Hay una revista, hay una sociedad internacional, desde el International Journal of the Willy Hennig Society. Fue un alemán, trabajaba con escarabajos y él tenía algunas propuestas de cómo clasificar los organismos que hoy en día están muy aceptados, y por eso ya pues como digo, hay sociedades y realmente es una persona con un impacto muy importante. Y su idea, que es un poquito diferente, él igual que Darwin piensa que lo importante de una clasificación es reconocer pues relaciones, pero él, en contraste a similitudes totales de organismos, él dice que lo que tenemos que hacer es enfatizar características que son pues derivadas. La cladística es una rama de la biología o de la sistemática que define las relaciones evolutivas entre los organismos basado en las similitudes derivadas de los organismos. Y aquí podemos ver algunas de las características que unen diferentes grupos de la vida, desde las bacterias. Aquí los hongos y las plantas estarían en este clado. Ellos pues tienen células eucariotas, que hay un núcleo y otras características distintas. También
podemos definir otro clado de la vida por tejidos que están presentes. Podemos definir pues todos estos, los peces, los ratones, y pues ya hay muchísimo más aquí en esta parte. Tiene un cráneo, y un cráneo es una similitud derivado, es una similitud que no está presente en los demás organismos del mundo, pero sí es una similitud que define este clado. En lugar de usar similitud total para definir clados, lo que debemos de usar similitudes derivados y compartidos entre los miembros de un clado. Y aquí podemos ver que los pulmones, pues ya compartimos nosotros los mamíferos con los anfibios, con los reptiles, con muchos otros organismos, y eso es un carácter derivado que podemos usar para definir un grupo. Y también él tenía otro concepto muy importante para cuando estamos proponiendo un grupo, y es el concepto de monofilia. Y este concepto de monofilia es como que un clado, por definición, es un grupo que consiste de especies con un ancestro común y todos los descendientes. Son dos cosas importantes aquí. Un ancestro común y todos los descendientes. Eso es la monofilia. Y aquí podemos estar hablando nada más solamente de especies, pero de géneros y de familias. Si queremos reconocer un género de plantas, de animales, de lo que sea, queremos reconocer un clado. ¿Y qué es un clado? Un clado es un grupo de organismos que tienen un ancestro común y todos los descendientes de este ancestro común. Y aquí podemos ver muchísimos grupos monofiléticos, porque tenemos para este grupo aquí, que está ahí en 2, tenemos un ancestro común, que es aquí, y todos los descendientes de este ancestro común. Aquí podemos hablar de un grupo monofilético que es el 5, que es un ancestro común y todos los descendientes. Podemos considerar que todos los organismos que podemos ver aquí son un grupo monofilético porque tienen un ancestro común, que es este ancestro aquí designado 1, y todos los descendientes. Y eso de arriba y de abajo, no lo dije, es realmente una manera de visualizar, porque hoy en día no estamos nada más viendo los puntos negros. Todo eso lo que está atrás es una hipótesis, pero lo que queremos reconocer solamente son grupos monofiléticos. Y esta idea es casi universalmente aceptado en la comunidad pues sistemática. Los que trabajan con las clasificaciones de organismos, casi todos quieren aplicar estrictamente este concepto de monofilia. Y hay algunas personas que no están tan estrictos, que quieren aceptar algunas excepciones, pero casi todos los que trabajan en la clasificación hoy de organismos dicen que para reconocer un género hay que reconocer un grupo monofilético. Y monofilético es la propiedad de un grupo inclusivo de organismos con un ancestro común. Y aquí podemos ver que A y B forman un grupo monofilético porque tienen un ancestro en común y tienen todos los descendientes. A, B y C también forman un grupo monofilético. Hay un ancestro común y todos los descendientes. D y E, un ancestro común y todos los descendientes. Y si queremos proponer un grupo que no está tan relacionado por descendencia, por ejemplo, juntar D y B en un solo género, D y B no sería un grupo monofilético. ¿Por qué? Porque el ancestro común de D y B es aquí. Pero no tiene un ancestro en común que está compartido entre los dos porque está aquí y excluye varios más. Esos dos linajes no están realmente tan relacionados. Y parafilia
es la propiedad de un grupo de organismos de un ancestro común, pero no están todos. Si queremos aquí, B y C tienen un ancestro común que está aquí, pero algunos están excluidos. Y vamos a ver varios ejemplos de esto ahorita, pero lo importante de acordar es que hoy en día queremos reconocer grupos monofiléticos, un ancestro común y todos los descendientes. Aquí, este grupo de B y D no tiene un ancestro común y todos los descendientes, y tampoco en el caso de B y C excluir A, no hay un ancestro común y todos los descendientes. Y vamos a ver algunos ejemplos. Un clado es un grupo que contiene un ancestro común y todos los descendientes. Aquí podemos ver que esto en azul tiene un ancestro común que es este linaje y todos los descendientes. Aquí también podemos ver que es un clado. Un clado, ahí está el ancestro común que es este linaje y todos los descendientes. Y voy a regresar, lo tengo en la otra diapositiva, que a veces no estamos hablando de, cuando hablamos de un ancestro común, de un solo individuo, pero sí estamos hablando de un linaje, una población ancestral, que no necesariamente queremos decir que el ancestro común es un solo individuo, sino que es una población y un grupo. Pero tenemos aquí clados, que son grupos monofiléticos, y tenemos grados. Y los grados son los grupos parafiléticos. Son los grupos que tienen un ancestro común, pero no todos los descendientes. Porque podemos ver que aquí en en verde, hay un ancestro común de todos ellos. Aquí es el ancestro común de todos estos en verdes, pero hay un grupo que está separado. Y por eso un grado no es un grupo monofilético. Y no estaríamos dispuestos a reconocer como un taxón formal. Aquí podemos ver otro ejemplo de los primates. Y podemos ver que si queremos reconocer lemurs y lorises y tarsiers en un grupo, no se puede porque aunque tienen un ancestro común, los lemurs, lorises y tarsiers excluye realmente los simios y los monos. Y igual, si queremos reconocer los simios como un grupo formal en una clasificación, no se puede porque excluye los humanos. Eso es lo importante. Ahí lo pueden ver. Y déjame ir aquí a esto primero. Y aquí podemos ver, este es un cladograma para los mamíferos marinos, es simplificado. Y podemos decir que los mamíferos marinos no forman un grupo monofilético. No podemos realmente reconocer como un taxón oficial los marinos porque lo que tenemos aquí son los manatees y los dungos que son relativamente ancestrales. Y ahí tenemos en esta parte las ballenas y delfines que están aquí. Y podemos ver aquí están los focas en este grupo. Y no son un grupo monofilético. Hay convergencia, hay evolución de esta característica de vivir en los ambientes marinos que se evolucionó por lo menos 3 veces en la historia de los mamíferos. Y esta convergencia, que es un tipo de convergencia de ciertas características, pues no definen las relaciones porque son evoluciones independientes de este hábito. También cuando hablamos de las gimnospermas pues son un grupo de plantas, que son las plantas que tienen semillas, pero no tienen flores. Las semillas no están incluidos en un tejido, pero están desnudos, están expuestos al aire.
Y hay normalmente 4 grupos principales, los coníferas, las sícaras, ginkgo, que es una sola especie, y ephedra y sus parientes aquí, los nectofitos. Y aquí podemos ver 4 diferentes hipótesis. Y hay cierta evidencia para esta forma de relación, hay cierta evidencia para este, pues, conjunto de relaciones, y hay diferentes hipótesis basados en diferentes datos moleculares de morfología. Y aquí, en el primero, podemos ver que las angiospermas son las plantas con flores, y aquí podemos ver que las angiospermas forman un grupo, y aquí podemos ver que las gimnospermas aquí sí forman un grupo monofilético, porque hay un ancestro común y están todos descendientes. So vamos contigo, Jacqueline. Tengo una pregunta. Aquí, en the Nitalis hypothesis, las gimnospermas forman un grupo monofilético o no? ¿En cuál, perdón? ¿En el segundo? Sí, en B. Aquí, sí, So, las gimnospermas forman un grupo monofilético. ¿Y por qué? porque solo está, bueno, tiene como un mismo grupo, ¿no? Sí, está en el mismo grupo. Pero te voy a decir que tu respuesta no es la correcta y te voy a explicar por qué. Aquí. Las gimnospermas son estos 4. Déjame regresar, que son las coníferas, sícaras, ginkgos y nectofitos. So, esos son las gimnospermas. Y aquí no forman un grupo monofilético porque, aunque tiene un ancestro común, que es aquí, sigue brincando, adentro están las angiospermas. Y por eso no podemos considerar que es un grupo monofilético. De reconocerlo, porque aquí tenemos coníferas, ginkgos y sícaras, sí forman un grupo monofilético, pero la nectofita está fuera. So, en este caso, Jacqueline no estaría formando un grupo monofilético. ¿Entiendes por qué? Sí, sí, gracias. Ok, vamos a la siguiente. Seguimos contigo, Jacqueline. En el, pues, hipótesis C, the gymnosperm hypothesis, las gimnospermas son estos, ¿forman un grupo monofilético o no? Ahora sí, 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 ¿no? ahora sí, forma un grupo monofilético. Hay un ancestro común y todos los descendientes. Y las angiospermas, las plantas con flor, es el grupo hermano a ellos. Y seguimos contigo, Jacqueline. Aquí en la hipótesis D, el Anthophyte hipótesis, ¿las gimnospermas forman un grupo monofilético o no? No, ¿Y por qué no? porque está saliendo también ahí Netofita. Sí, porque Nitofita es más relacionada a las angiospermas que los demás, porque Nitofita tiene un ancestro en común con las angiospermas, pero que no, este ancestro común no está compartido con los demás. Sí, ya te fue bien en las segundas 2. Laura, adelante. Entonces, cuando Bueno, seguimos forman- contigo, Jacqueline, y ven ya, Laura, en un momentito. ¿Sí, Jacqueline? ¿Mande? ¿Tenías más que decir o fue otra persona? No, fue Laura, creo. Ok, fue Laura. Ok, entonces adelante, Laura, disculpa. entonces, cuando forman los grados es cuando no son monofiléticos, ¿no? Como en el B se muestra mejor. Sí, exactamente. Un grado no sería monofilético. Un grado sería, por ejemplo, podemos decir, si queremos juntar ginkgofita, cicarophyta y angiosperma en un grupo, eso sería como un grado. Tiene un ancestro común estos 3 grupos, pero excluyen las coníferas. Un grado tiene un ancestro común entre ellos, pero deja fuera algunos de los miembros. Ok, ya, gracias. De nada.
¿Otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, la última podría ser Disculpa. polifilética. Así se dice. En este, Ajá. la última podría ser, en este caso, yo diría que sería parafilético también, porque tiene un ancestro común, pero una de las ramas que está aquí, las angiospermas, está fuera. Y la verdad es complicado a veces entender la diferencia entre polifilética y monofilética. Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito de eso. Pero para mí sería como que todos esos nitofitas, cicarophyta, ginkgo, coniferophyta, tienen un ancestro común aquí, pero las angiospermas también están adentro, están excluidas. So para mí sería entonces aquí un grupo parafilético. ¿Y ahí ninguno de esos 4 son polifiléticos? Es que a mí me cuesta mucho trabajo la polifilia, no sé por qué, o sea, comprenderla. Ok, vamos a verlo y regresamos aquí en un momentito y a ver si entiendes mejor, ¿ok? Ok. So dame chance porque la siguiente diapositiva que quiero mostrarles es eso, que es precisamente monofilético, parafilético y polifilético. Monofilético es fácil normalmente. Monofilético es un grupo que consiste del ancestro común más reciente y todos los descendientes. Eso creo que normalmente no hay duda cuando un grupo es monofilético. Y déjame, sí, no sé por qué. Pero, y parafilético, es un grupo que contiene un ancestro común reciente y algunos de los descendientes. Y polifilético es un taxón que consiste de organismos que no están relacionados que son de diferentes ancestros comunes y no hay un ancestro común más reciente. So, cuando regresamos aquí y vemos esto aquí, todos esos tienen un ancestro común, están relacionados, pero no están todos los descendientes porque las angiospermas están excluidas. También otra manera de decirlo es que un grupo monofilético incluye todos los descendientes del ancestro. Un grupo parafilético no incluye todos los descendientes del ancestro. Y también un grupo polifilético no incluye todos los descendientes de un ancestro. Y aquí podemos verlo. So, la diferencia es aquí, entre eso que acabamos de ver, Laura, para y polifilético. Un grupo parafilético tiene un ancestro en común, pero un grupo polifilético no tiene un ancestro en común. Y cuando vamos aquí de nuevo, vemos que este grupo sí tiene un ancestro en común, que es este linaje, pero excluye a una parte. Pero es diferente de tener, por ejemplo, las angiospermas y los coniferitos. El ancestro en común más reciente no está. Yo tengo una duda. Adelante, Liliana. Por ejemplo, o sea, todo eso de las plantas, ¿no será como que todavía falte como en el registro fósil encontrarse algunas cosas para poder saber o determinar si sí son monofiléticos o parafilíticos? O sea, no sé, como que eslabones que falten como en historia. Sí, definitivamente. Yo creo que hoy en día ya entienden un poquito más, pero en el caso de las gimnospermas no sé cuánto realmente falta, pero en algunos grupos definitivamente los fósiles apoyan mucho las clasificaciones de hoy en día porque hay intermedios y ayudan a entender cómo fue la evolución. En el caso de las gimnospermas no estoy seguro, yo creo que si realmente hace falta más evidencia para entenderlo o no. So, no puedo darte realmente una buena respuesta a esto, sí, en este caso, pero en muchos casos sí, en muchos otros organismos lo importante sí es tener
unos pues, fósiles y tener una mejor idea de cómo son los ancestros de estos grupos. Ok, gracias. Gracias a ti. Otra cosa. Bueno, voy a darles un ejemplo más, que es una filogenia de un grupo de plantas y podemos ver cómo está la evolución aquí. Eso es una filogenia de un grupo de plantas que es Sapindaceae. Y es una filogenia basada en datos moleculares. Y aquí podemos ver que hay una serie de géneros. Hay como aproximadamente 10. Y uno es Chimborazoa. Chimborazoa nada más tiene un representante. Cuando hay un representante en una filogenia, hay una de dos cosas. Puede ser que es el único, es que el género nada más tiene una sola especie. Si un género tiene solamente una especie, entonces siempre se puede considerar que el género es monofilético porque nada más tiene una sola especie y siempre va a tener un ancestro en común, esta especie, y no hay problema ahí. Pero puede ser que nada más incluyeron en este estudio una especie de Chimborazoa. Y si nada más incluyeron una especie de Chimborazoa y hay, vamos a decir, 15 especies, no podemos realmente decir nada sobre su monofilia porque no tenemos más representantes para ver si salen juntos o no. En este caso, yo les comento que Chimborazoa sí es un género monofilético, monotípico, que nada más tiene una sola especie. Eso va a salir aquí monofilético. Husianthus es otro género que podemos ver aquí. Hay una especie de Husianthus aquí en esta parte que es Husianthus incanus y hay otra especie de Husianthus que es Husianthus bitornatus que está ahí. Voy a preguntarte a ti, Melanie, según esta información, ¿qué es Husianthus? ¿Monofilético, parafilético o polifilético? Husianthus. ¿Sería parafilético? Parafilético. Vamos a regresar aquí. Déjame, siempre se atora un poquito. Ok. Déjame hacer algo rápido para hacer más fácil en esta parte. Voy a poner estas dos diapositivas ahí y vamos a hacerlo en grande otra vez. So, la diferencia es paraphyletic is a taxon that consists of a most recent common ancestor and some of its descendants, or polyphyletic is a group that lacks a most recent common ancestor. So vamos aquí. Husianthus. Esta especie de encanas y esta especie de bitornatus tienen un ancestro en común más reciente o no. Entonces, ¿cuál sería? Como regresando aquí. Polifilético. Sí, polifilético, porque este grupo falta un ancestro común más reciente. So, sí, en este caso, Husianthus es polifilético. Ahí está una especie y ahí está otra especie. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. So, sí, esa es la respuesta. Tenemos aquí, vamos contigo, Lu. Tenemos aquí un género que se llama Balsas guerrerensis. Nada más hay un representante aquí. Balsas es mono, para o polifilético. Según este análisis. Creo que como balsas era el caso anterior, ¿no? Hay de dos, o podríamos considerar que es monofilético porque es el único, o parafilético si es que tiene más, pero ya que balsas es el único que está ahí, podríamos decir que es monofilético.
Sí, exactamente. No sabemos porque no hay más de un representante, pero con esta evidencia, Balsas sí es un grupo monofilético. Y ahí está el grupo. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora yo creo que no. Denise. Vamos a ver el género Serrania. Y aquí hay muchos representantes de Serrania. Hay Serrania aquí, hay 3 Serranias ahí, hay Serranias más aquí, hay más Serranias y hay más Serranias y hay más Serranias. So, Serrania es el grupo más representado, el género más representado aquí. Serrania es un grupo parafilético o es un grupo polifilético o es un grupo monofilético, según este análisis. ¿Sería polifilético? Polifilético, vamos a ver, yo diría que no es para polifilético y vamos a ver por qué. So, regresamos aquí a esto. So, polifilético y parafilético. Parafilético es un grupo que consiste de un ancestro común reciente y algunos de sus descendientes. Y un polifilético es que no tiene un ancestro común reciente. Y si vamos a ver aquí, podemos ver que más o menos en este linaje aquí es donde empiezan, no, aquí, perdón, ese linaje empieza en Serrania. Y aquí hay una especie que es ancestral, basal, aquí hay otros Serranias, aquí hay otros Serranias. Todos estos Serranias contienen un ancestro común reciente, que es aquí. Pero esto está excluido, esto está excluido, eso está excluido y esto excluido. Si se va aquí, puede decir a todos esos Serranias, tienen un ancestro común reciente, pero no incluye todos los individuos. Algunos están separados, o para este caso sería parafilético. ¿Entiendes por qué? Ok, sí. Ok. Vamos con 2 más. Adelante. Estabas cortando un poquito. ¿Podrías repetirlo? No es tan reciente o tan común, tienes que estar compartido. Y aquí lo que podemos ver es que podemos hacer más o menos una línea continua que no pasa por otros géneros para llegar a Serrania. Normalmente, pues aquí hay Serrania, todo eso llega a Serrania. Aunque está muy atrás, podemos decir que está este linaje. Todos ellos comparten este ancestro más reciente ahí. Esos Serranias también, y ahí está Jusiantes que está excluido, y ahí está Balsas que está excluido, pero es relativo. Puede ser que si estamos hablando de un grupo pequeño, puede ser que fue muy reciente, o si estamos hablando de un grupo grande, muy diverso, puede ser que está muy antiguo. Sí. Bueno, y voy a preguntarte entonces a ti, en el caso de Paulinia, según este análisis, ¿es monofilético, parafilético o polifilético? Sí, en este caso, sí, tienes toda la razón, porque aquí todas las especies de Paulinia forman un clado y ahí está el ancestro común de todos ellos y no hay especies adentro de este clado. Todas las especies de Paulinia tienen un ancestro común y todas estas especies también, pues, y este ancestro común incluye todos los descendientes. Muy bien. Entonces,
Vamos ahora contigo, Cristina. Y el siguiente género que quiero contemplar ahorita es el género Cardiospermum. Y podemos ver que aquí hay un Cardiospermum integrimum, aquí hay Cardiospermum orvilioides, también aquí abajo hay Cardiospermum cuchagensis, Cardiospermum pterocarpum, y también aquí hay un clado con Cardiospermum. Cardiospermum es mono, para o polifilético. ¿Sería parafilético? Parafilético, no, en ese caso sería polifilético, porque hay algunos que están así. O en este caso, la verdad, podría decir que sí también, porque sí tiene un ancestro común reciente que es aquí. Y aunque son pocos, sí, yo estaría, pero yo podría también decir que este es un grupo parafilético, porque ahí está, en este linaje, aunque no hay muchas especies de Cardiospermum, son pocos. Aquí son, pues, el linaje ancestral. So, tiene un ancestro común aquí, que es los Cardiospermum, y es el grupo basal aquí en este clado, es el grupo basal en este clado, y es el grupo basal aquí. So podemos decir que todos estos Cardiospermums tienen un ancestro común reciente, pero excluyen la mayoría de las otras especies están en otros géneros. So estoy de acuerdo contigo. Sí, perdón, iba a decir que no al principio, pero sí, tenías razón, parafilético. Entonces, por ejemplo, entonces en este caso, parafilético y monofilético se refiere a cuando los ancestros en común son recientes, y ya polifilético es cuando son más antiguos. No tiene que ver que si contiene o no contiene todos los descendientes. En el caso de Paulinia, aquí tenemos un ancestro común y todos los descendientes. En el caso de Cardiospermum, tenemos un ancestro común que es aquí, pero no incluye todos los descendientes, porque hay un género Orvilia, hay el género Paulinia que hablamos antes, y aunque Paulinia es monofilético, el reconocimiento de Paulinia, hace que Cardiospermum es un género parafilético. So, Paulinia es monofilético porque tiene un ancestro común, todos los descendientes. Pero si queremos reconocer Paulinia, lo que pasa es que hace que Cardiospermum ya no es parafilético. Ya no es monofilético, que sería parafilético. Ok, Sí, y un parafilético. Manda, no te ¿Sí me escuché. entendí? No te escuché. Y un parafilético sería como lo contrario de monofilético, ¿no? Sí, son los dos casos, para y poli, son al contrario, no son grupos que contienen todos los ancestros y todos los descendientes de un ancestro común. Ok, vale. Y te pregunto a ti la última, entonces, Mara. Orvilia, que tenemos aquí un género que se llama Orvilia. Orvilia es un grupo monofilético, para o polifilético. Orvilia. ¿Podría ser un grupo monofilético porque tienen un ancestro en común todos? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué dijiste? Monofilético. Sí, exactamente. Nada más quería asegurar. Porque hay un ancestro común y este ancestro común contiene todas las especies. Ok. Yoali, adelante. Profe, ¿me podría dar un ejemplo de polifilético, por favor? Polifilético, aquí podemos ver que Jusiantes, que hablamos hace unos minutos, es polifilético porque aquí hay un Jusiantus aquí
y aquí hay otros Husiantes aquí. Ninguno de estos especies, las dos especies no tienen un ancestro común más reciente, porque el ancestro común más reciente sería aquí, pero para este Husiantes hay que pasar por algunas especies de Serrania. No están tan cercanamente relacionadas Husiantes. Eso es un ejemplo aquí. Y yo creo que es déjame ver. Y creo que en este Filogenia es el único ejemplo de un grupo polifilético. Serjania, entonces, ¿qué era, profe? Serrania sería un grupo parafilético, porque tiene un ancestro en común y algunas de las ramas están excluidas. Tiene un ancestro común reciente, las serranias, pero sacan Husiantes, sacan pues Chimboriza en otros géneros, sacan bolsas. En este caso sería parafilético, para. Ok. Yo, Ya lo tengo todo claro. tienes todo claro, muy bien, porque la tarea que les voy a mandar hoy para la siguiente clase es, voy a mandarles varios filogenias de diferentes grupos y ustedes lo que tienen que hacer es reconocer y decirme cuáles géneros son monofiléticos, cuáles géneros son parafiléticos, cuáles géneros son poli, ¿ok? Y si es nada más, si hay solamente un representante en el filogenia, porque algunos tienen muchas especies, no se preocupen, no van a decir y enlistar todos esos. Solamente necesito que me dicen monofilético, Serrania, monofilético, Balsas, por ejemplo. No tienen que decir los que, y si hay solamente una sola especie, no tienen que enlistarlo porque se puede suponer que sí es un grupo monofilético según los datos, ¿ok? Eso va a ser la tarea que en el transcurso de la tarde voy a subir al grupo de Face y es lo que van a tener que ir viendo para tratar de poder reconocer o no grupos monofiléticos y parafiléticos. Y acuérdense que un grupo puede ser monofilético, como Paulinia, aunque su reconocimiento hace otro género parafilético o polifilético. Fíjate en si hay un ancestro común y todos los descendientes. ¿Ok? Eso es la clave. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, hasta ahora. Bueno, entonces ya para el día de hoy eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a dejarlos ahorita en el transcurso de la tarde. Mando su documento para ya que lo chequen, ¿ok? Ok. Y Muchas eso es gracias. algo que tengo que comentarles, algo logística de la clase que estaba viendo. El primer día ustedes me dijeron que con Mainda habían dicho que ya no iban a tener la clase el jueves, ¿verdad? Que habían, sí se acuerdan que me mencionaron en eso. Pero yo les voy a dar algo como asincrónico un poquito a veces, porque oficialmente en el programa no puedo someter un programa que tiene nada más 4 horas cuando son de 6 horas. Yo les voy a veces dar algo de asincrónico de leer o checar. Les voy a mandar un programa nuevo que contiene los 3 días porque lo eliminé aquel día, pero si entrego el programa a la universidad con menos horas de lo que realmente es, pues lo rechazan. Y voy a darles pues algunas actividades asincrónicos para cubrir esto, ¿ok? Sí. Ok. Pero no vamos a vernos los jueves. Ok. Y necesito un voluntario que podría, por favor, firmar el programa y regresármelo. Como hay un representante del grupo aquí. Y si no, pues cualquiera de ustedes que quieran. Creo que no.
Ok, Si quiere, entonces, yo lo hago. ok, ¿tú lo dijiste, Laura? ¿O Mara. quién fue? No, yo. ¿Quién es yo? Mara. Mara. Ok, Mara, muy bien. Es que a veces no sé quién está hablando y no veo bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No se preocupe. Entonces, así yo lo subo ahí, el programa con esta modificación, y si podrías ya firmarlo como el representante de esta clase, lo agradecería mucho. Ok. Bueno, entonces nos vemos en la semana que entra. Vale, muchas gracias. 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 Nos vemos. El lunes. Adiós.